Hablemos de Hebreos 4. Aquí hay una afirmación que nos dice que Yeshua es nuestro reposo. Y hay otra afirmación también muy cierta, que es que Yeshua es el Señor del Shabbat. Aunque estas dos afirmaciones son ciertas y se parecen, no dice lo mismo. Y ahora mismo te lo explico. En el griego, cuando quisieron traducirlo al español, en el español no había las suficientes palabras para conceptualizar lo que estaba en el texto griego. Así que a la traducción en español usaron la misma palabra para definir varios conceptos. En este caso vamos a dar este ejemplo, que es el ejemplo del reposo. Reposo y Shabbat no es lo mismo, aunque en Shabbat reposamos. El reposo es una parte del Shabbat, pero no es el todo del Shabbat. ¿Ok? El reposo es simplemente un estado en el cual tenemos paz, y ese estado de paz, de tranquilidad, pues es el con el cual entramos en Shabbat. Y el cese de actividades, eso es reposo. Y quiero explicártelo aquí en Hebreos 4. ¿Ok? En Hebreos 4 dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Entonces, cuando nosotros buscamos la palabra reposo que se usó en el versículo 1, capítulo 4 de Hebreos, la palabra que se usó es catapausis, que significa reposo, reposar, cese de actividades, estar tranquilo, estar en paz. ¿Ok? ¿Cuál es la confusión aquí? Que dice que tengamos temor, pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de Yeshua, de entrar en el reposo de Yeshua, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y aquí es donde confundimos los términos y decimos, no vaya a ser que alguno, ¿verdad?, crea que guardando el Shabbat, pues niega a Yeshua. Eso es lo que pensamos de ese versículo. Temamos pues, no sea que alguno, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en el reposo de Yeshua, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, alguno de nosotros pues crea que necesita el Shabbat para alcanzar a Yeshua. Eso es lo que creemos. Y por eso llegamos a la conclusión de que el Shabbat está abolido. Pero eso no es lo que dice el texto. La palabra que se usa es reposo. ¿Ok? Reposar, estar tranquilo, cesar de la hora. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí lo que dice es, tengamos temor, ¿ok? No sea que permaneciendo aún en la promesa del cese de actividad, de reposo, de estar tranquilo, de estar en paz, porque Yeshua es nuestro Mesías, parece que todavía no lo ha alcanzado y está en la búsqueda continua de otro Mesías. Entonces dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué buena nueva? La buena nueva que se dio en Sión. Eso lo podemos ver en el libro de Isaías. ¿Ok? ¿Quiénes ellos? Ellos los que eran el pueblo del Señor o son el pueblo del Señor. En ese tiempo, pues los que eran el pueblo del Señor, a ellos se les dio pues esa buena nueva. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, no tuvieron fe de que ya el Señor ya había enviado el Mesías desde el principio. Los que estudiamos sabemos que es desde el principio, desde Génesis,
Dios ya da muchos detalles de que Yeshua es el Mesías, pero a ellos les faltó fe para creer esto, ¿ok? Pero los que hemos creído entramos en el reposo, pero los que hemos tenido fe de que lo que Dios dijo de Yeshua desde el Génesis es cierto, entonces pues ya entramos en el reposo. Ya tenemos paz, ya tenemos tranquilidad, ya estamos pero chilling. ¿Por qué? Porque estamos tranquilos, no necesitamos ningún otro Mesías. Jesús ha cumplido todas las expectativas del Padre para cumplir el propósito. Como Mesías no necesitamos a más nadie, así que reposamos, tenemos paz, tenemos tranquilidad, no tenemos afán por encontrar el Mesías porque ya lo tenemos, ¿ok? Entonces, por tanto, juren mi ira, no entrarán en mi reposo. La palabra que se usó aquí también es catapausis. La palabra que se usa para definir al Shabbat es sabatismo. Y aquí, en los 3 primeros versículos, la palabra para reposo es catapausis, no es Shabbat, no es sabatismo. ¿Ok? Entonces ahí está la diferencia. No está hablando de Shabbat, está hablando de reposo, está hablando de cese de actividades. Y aquí lo vamos a comprender. Dice, no entrarán en mi reposo. Y la palabra que se usa en el versículo 3, donde dice, por tanto, juren mi ira, no entrarán en mi reposo, es la palabra catapausis, ¿ok? Que es cesar las actividades, reposar, reposo, ¿ok? Ahora bien, dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Las obras de quién? Las obras de Dios. Ya Él había terminado ese esquema, ese propósito, ya lo había terminado desde el principio, diciendo que Yeshua es el Mesías. ¿Ok? Por tanto, en cierto lugar dijo así del séptimo día, y esto es lo que nos confunde. Como les dije, el reposo es parte del Shabbat, pero el reposo no es el todo del Shabbat. ¿Ok? Entonces dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó, y esta palabra reposó que se usa aquí en el versículo 4 es la palabra catapauo, que es reposo, cese de actividad. Eso es lo que hizo Dios en el séptimo día. Cuando hizo Shabbat, reposó, ¿ok? Pero no es que el reposo sea el todo del Shabbat, es una parte del Shabbat. Nosotros no solo reposamos en Shabbat, hay muchas otras cosas también que hacemos en Shabbat, ¿ok? Y dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿En cuál reposo? Tomamos la palabra que se usó ahí y es catapausis. La palabra reposo en el versículo 5 sigue siendo catapausis, que es la misma palabra, tener paz, tener tranquilidad, estar, pero gozoso porque ya tenemos un Mesías, no tenemos que tener afán de buscar otro o tratar de categorizar a alguien para ver las virtudes de esa persona y si cumple con las profecías para anunciarlo como Mesías. Ya nosotros tenemos nuestro Mesías, se llama Yeshua, el Mesías, nuestro Adón, su majestad. ¿Ok? Entonces dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿quiénes? Los que se le anunció la buena nueva, ¿verdad? Y no creyeron. Los que todavía están buscando un Mesías, los que todavía están buscando categorizar al Mesías con todas las profecías, ya viendo que nuestro Mesías ya cumplió todas esas profecías, ¿ok? Por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en él, en el reposo, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Ahora bien, versículo 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8, porque si Josué les hubiese dado el reposo, la palabra para reposo ahí es catapauo, si Josué les hubiese dado esa tranquilidad
de que él era el Mesías, no habría la necesidad de buscar otro, no habría la necesidad de buscar otro Mesías. ¿Por qué? Porque hace la comparación con Josué, porque Josué y Yeshua tienen el mismo nombre, que es Dios salvando o Dios es salvación. Entonces Dios hace hincapié, si Josué les hubiese dado esa paz, esa tranquilidad de que él era el Mesías, entonces Dios no hubiese anunciado otro día para el Mesías. ¿Ok? Ahora bien, versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y aquí en el versículo 9 sí se usa la palabra sabatismo. Por tanto, queda el Shabbat, ¿para qué? Para el pueblo de Dios. Por tanto, queda el Shabbat para el pueblo de Dios. ¿Para qué? Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos, la palabra que se usa para reposo en el versículo 10 es katapausis, ¿ok? Por tanto, porque aquel que ha entrado en el katapausis, ¿verdad? Que está tranquilo, que está chilling, o sea, también ha reposado de sus obras, también ha tenido catapaúo, o sea, también ha estado tranquilo, en paz, no tiene afán por buscar a más nadie, ya sabe que Yeshua es el Mesías, ha entrado en ese reposo de sus obras como Dios de las suyas, como Dios ya terminó la obra de establecer un Mesías. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Versículo 11, la palabra que se usó para reposo en versículo 11 es katapausia, está tranquilo, en paz, bien, sano. ¿Por qué? Porque no tenemos pues la necesidad de ir, correr detrás de ningún otro Mesías. Ya tenemos un Mesías, se llama Yeshua. ¿Ok? Entonces, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, procuremos entrar en aquel katapausi, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, la cereza del pastel es el versículo 9, que dice, por tanto, queda ahora el Shabbat. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios, para que ese pueblo de Dios que le busca, que tiene comunión con él, pueda reconocer al Mesías, los que no han entrado. Y los que han entrado, pues disfruten de su reposo. Disfruten de su reposo. Entonces, en ninguna parte de aquí hemos leído, ¿verdad? Con sus palabras originales, que el Shabbat fue abolido o que el cuarto mandamiento fue abolido. ¿O sí? ¿Qué piensas tú?